Un saludo a todos, espero se encuentren muy bien. Con ustedes Kevin Castaño, yo soy trader y analista de mercado de OQ Trading Tech para FXM y al día de hoy traemos un video un tanto informativo. Les vamos a explicar cómo funcionan la expiración de contratos de CFD en nuestra plataforma FXM, ¿listo? Entonces, como siempre, nos vamos a encontrar en la página principal de FXM y si venimos acá al apartado de trading, ¿cierto? Vamos a poder encontrar algo llamado detalles de operar, ¿cierto? Allí vamos a encontrar algo bastante interesante relativo a la operativa, como costos de spread, apalancamientos y márgenes, márgenes de utilidad, expiración de productos de CFD, calendario de dividendos y pues horarios de operativa de trading, ¿cierto? Como les decía, lo que vamos a revisar hoy es la expiración de productos CFD, contratos por diferencia, y acá pues vamos a ver enlistados todos los productos, ¿cierto? Todos nuestros CFDs y quiero explicarles algo. En este punto deben tener en cuenta que los contratos CFD lo que están haciendo es replicando el precio de un activo subyacente, ¿cierto? Entonces hay un activo principal, por ejemplo el Standard Poor's. Este índice tiene un costo mucho más grande y por eso es que es como el activo base sobre el cual se lanzan contratos, en este caso contratos por diferencia, índices y demás. ¿Listo? Entonces tengamos en cuenta que este CFD del precio del petróleo pues va a estar replicando el valor del petróleo. Igual pues con el petróleo Brent, como el gas natural, soya, pues acá podemos ver commodities, índices y demás. ¿Qué particularidad tienen todos estos instrumentos? ¿Cierto? Como son contratos y muchos son contratos a futuro, índices, pues tienen unas fechas de vencimiento. Es decir, nosotros transamos los contratos, estos tienen un inicio, transcurre un tiempo y luego pues obviamente también tienen un final, que es lo que conocemos nosotros como fecha de expiración de productos, ¿cierto? ¿Qué ocurre? En estas fechas de expiración, por lo general, vamos a ver, menos volumen, menos participación de los mercados, en el mercado porque los inversores están trasladándose del contrato actual al nuevo, ¿cierto? Entonces del que va a expirar se van a trasladar al contrato nuevo. Entonces esto tiene pues una dinámica. Lo bueno es que en FXM se hace ese balance o ese reajuste de contrato de manera automática y se hace pues como el balance de los precios, ¿cierto? Para que lo tengan muy en cuenta. Entonces acá lo que vamos a tener en la expiración de productos es cómo es la dinámica para cada uno de nuestros CFDs, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos al petróleo. Este es el petróleo WTI, la referencia americana, ¿cierto? Entonces vemos que la fecha actual estamos en expira en agosto 22, ¿cierto? Este es el futuro. Ahora en FXM esa expiración se dará el 19 de julio. Vamos a tener cuál es la siguiente, ¿cierto? Para tener en cuenta cuál es el siguiente contrato, cómo es la fecha de expiración del siguiente contrato, hasta qué fecha va. Vemos que el siguiente contrato en el futuro va hasta el 22 de septiembre y acá pues en FXM lo estamos haciendo el 19 de agosto. ¿Y cuál fecha fue la anterior? Bueno, eso mismo vamos a tener también con el petróleo Brent, la referencia europea, también con el gas, también con la soya, también con varios commodities y miremos también por ejemplo cómo funciona esto en otro contrato por diferencia, en otro CFD. Acá tenemos enlistados cómo funciona ese rollover y esa fecha de expiración. Ahora, hay una fecha donde empieza a hacerse el traslado, que es como la semana o algunos días de rollover, donde les decía, va a haber menos volumen porque algunos inversores van a estar operando un contrato y trasladándose al nuevo y ya luego pues la fecha de expiración donde se elimina el contrato actual y ya todos deberían estar operando el nuevo. Pero como les decía en FXM esto es un proceso totalmente pues automatizado. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, con el Copper, ¿cierto? Tenemos el actual que va hasta el 22 de septiembre y el siguiente pues tiene fecha de expiración en 22 de noviembre. Ahora, el actual para FXM va a expirar el 29 de agosto y el siguiente pues va a expirar el 28 de noviembre. Entonces, si tienen alguna duda de cómo es el rollover o la fecha de expiración para cada uno de los instrumentos que nosotros manejamos en FXM, pues lo podemos revisar. Ahora, si quieren ver, por ejemplo, nosotros en contratos por diferencia que tenemos acá en los productos, pues les puedo mostrar todo lo que transamos en FXM, ¿cierto? Forex, acciones, canastas de Forex, índices, commodities, criptomonedas
y más. Entonces, para que lo tengan muy presente. ¿Listo? Todo lo que tiene que ver con la expiración de productos de CFD, de FXM, acá vienen listados con la fecha actual, cómo sería la expiración del contrato siguiente y cómo sucedió la anterior. Entonces, a todos ustedes les mando un muy fuerte abrazo. Es todo por el video de hoy y me quiero despedir y al mismo tiempo pues darle la invitación de que nos sigan en nuestro canal de YouTube, de que ingresen a YouTube, pongan FXM en español, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ningún contenido que estamos compartiendo allí para ustedes. Un saludo.